Muy buenos días, soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es lunes 24 de octubre. Y te recuerdo que mañana martes a las 10 de la mañana sale nuestro próximo video de Conoce tu Fe, hablando del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué se deben ungir los enfermos y para qué? Así que no te lo pierdas. Entonces, la frase para hoy: si tu prioridad es Dios, tienes lo que te hace falta. Hermanos, a veces cuando escuchamos la palabra ídolo, nos puede llegar a la mente una persona, una figura, o podemos pensar que la idolatría era estrictamente un problema bíblico del pasado. Pero la realidad es que como cristianos podemos caer en el pecado de hacer ídolos otras cosas que no necesariamente sean una figura o una imagen. De esto nos hablan estas lecturas de hoy. Así que prestemos mucha atención para que veamos cuáles son esos ídolos que pueden haber en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó, por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan por lo tanto como hijos de la luz. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado?
Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatar la desatadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy, San Pablo destaca la división entre la luz y la oscuridad. En realidad, está mostrando que la división comienza en el corazón humano. A partir de ahí, ejercitamos nuestra voluntad hacia la santidad o el pecado. Sean imitadores de Dios, dice San Pablo, vivan en el amor. Esto suena bien, pero cuando Pablo identifica pecados específicos, es ahí donde está el trabajo. Tanto el costo como la recompensa son altos. El reino de Dios está en juego. Ningún inmoral o impuro o avaro, es decir, un idólatra, tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios, dice Pablo. Él identifica el pecado con la idolatría. Podríamos estar tentados a pensar que la idolatría era estrictamente un problema bíblico del pasado. Mientras nosotros no adoremos ningún ídolo pagano, real o un becerro de oro, estamos bien. Eso podríamos pensar. Pero no es exactamente eso. Nos hacemos idólatras cuando priorizamos algo ante Dios en nuestras vidas, o cuando damos honor o adoración a algo que debería estar reservado solo para Dios. Estos ídolos son más sutiles y tal vez no tan fáciles de ver como un gran becerro de oro, pero se pueden identificar a través de un examen de conciencia o incluso de una evaluación honesta de nuestras actividades diarias. Quizás el trabajo se ha convertido en mi ídolo o no le brindo el tiempo necesario a Dios. El dinero, los juegos, el entretenimiento. También podemos estar viviendo una vida llena de inmoralidad, pornografía, sexo desordenado, o quizás uno de nuestros grandes ídolos es Facebook, al cual le estamos dando más del tiempo debido, quitándole tiempo a Dios y a nuestra familia. Prefiero leer el horóscopo para ver qué me depara el día o el futuro o la suerte, en vez de agarrar la Biblia y sentarme a orar. O nos hemos convertido en nuestros propios ídolos, siendo egoístas, pensando solo en nosotros mismos, olvidándonos de los demás. Así como le sucedió al jefe de la sinagoga en el Evangelio de hoy, que estaba indignado porque Jesús había sanado a la mujer en día sábado. Para Jesús su prioridad era hacer el bien y no idolatrarse en una regla, olvidándose de la compasión hacia los demás. Nosotros podemos caer en esto también. Podemos ser muy devotos y cumplidores de asistir a misa, pero se nos puede olvidar ser compasivos y generosos con los demás. Hoy podríamos ver a qué pecados corremos en busca de consuelo en lugar de Dios. ¿Qué entretenimiento priorizamos a expensas de nuestra vida espiritual? ¿Qué cosas en nuestras vidas hacemos grandes mientras hacemos a Dios pequeño? Jesús enseñó que no podemos servir a dos señores, Dios y las riquezas. Eso está en Mateo 6:24. El mismo principio se aplica hoy a estas lecturas, a la luz de la gracia y a la oscuridad del pecado. No se puede servir a los ídolos y a Dios al mismo tiempo. Solo uno puede ser el amo. Sed firmes en la fe, la esperanza y el amor, nos dice San Pablo. Seguimos siendo hijos de la luz y nuestro Señor misericordioso nos espera en la oración, los sacramentos y el servicio a los demás. Vivamos en la luz y reclamemos nuestra herencia bautismal en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, la pregunta que podríamos hacernos hoy es: ¿qué ídolos pueden haber en mi vida que me separan de Dios? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos regalas hoy. Gracias por la oportunidad que nos concedes de vivir un nuevo día, de encontrarnos contigo. Jesús, te pedimos que cada día, Señor,
tú seas nuestra prioridad, tú seas nuestro centro en nuestras vidas, que nada nos aparte de ti, que esos ídolos que se nos presentan diariamente no nos engañen, Señor, que por el contrario, tú seas nuestro mayor tesoro, seas nuestro guía y nuestra luz cada día. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor en este día. Que tengan un día bien bendecido, lleno de la gracia de Dios. Que su prioridad sea Jesús y nada más. Oren por mí y por mi familia. Yo estaré orando por ustedes y los suyos. Y que Dios me los bendiga con mucha gracia abundantemente. Y no olviden, si tu prioridad es Dios, tienes lo que te hace falta.